Hola, hola, probando, probando, 1, 2, estamos por comenzar. En un minutito comenzamos. Vale. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Antonio Gracia Triñaque, maestro en bioética. Y antes que nada quiero agradecer a los jóvenes de JUVI, Juventud y Vida, por esta iniciativa para, en estos tiempos que estamos un poquito más guardados, podamos seguir formándonos en estos temas en torno a la vida humana. Me pidieron que en esta charla hablara sobre algunos argumentos que podemos usar para defender la vida humana, para defender la cultura de la vida, pero antes, a manera de introducción, quisiera hablar de una palabra que nos puede llevar a entender un poco mejor esta cultura de la muerte en la que estamos hoy inmersos. A ver, un segundito. Esta palabra es deshumanización. Deshumanizar significa perder su carácter humano. Al respecto, Ortega y Gasset decía: mientras un tigre no puede dejar de ser tigre, es decir, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. Cuando escuchamos decir que una sociedad se ha deshumanizado, es algo muy fuerte, porque es hablar de una sociedad que ha perdido completamente el rumbo, es hablar de una sociedad que no se preocupa por los suyos, es hablar de una sociedad que, lejos de reconocer la dignidad intrínseca de cada uno de sus miembros y de reconocer sus derechos fundamentales, crea leyes que matan a los más frágiles y vulnerables. El Estado no tiene derecho a suprimir una vida inocente. Podemos afirmar que no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir, y sin este derecho todos los demás serían inexistentes. Como sociedad, tendríamos que dar respuesta a este dilema. Si reconocemos por un lado la vida de ese ser humano, nuestra respuesta será humana y buscaremos protegerlo, cuidarlo, defenderlo. Por otro lado, si no reconocemos esa vida, nuestra respuesta estará deshumanizada, siendo capaces de exterminarlos e incluso quedarnos tan tranquilos. Con razón decía Thomas Hobbes en su obra Leviatán: Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el propio hombre, que es capaz de matar al otro y encima quedarse tan tranquilo. La defensa de la vida humana no es una cuestión religiosa, es una cuestión de humanidad. Bien decía un griego, Terencio: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Ante esta cultura de la muerte no podemos permanecer indiferentes, de brazos cruzados. Desde nuestra humanidad y desde la verdad debemos saber dar respuesta. Hoy en día, el argumentario que debemos usar en los temas de la defensa de la vida debe partir en un primer momento de una visión antropológica sana, pues de la manera en la que concebimos al otro es la manera en que lo vamos a tratar. Si mi concepción del otro es integral, es decir, reconozco en él que tiene una dignidad que es intrínseca y que tiene unos derechos que son inviolables, entonces la trataré con el respeto que se merece. Cuando veo al otro de manera reduccionista, como un medio para alcanzar cualquier fin que se me antoje, entonces seré capaz de usarlo, manipularlo o incluso matarlo si eso me conviene. Podríamos, hipotéticamente hablando, decir
vamos a crear un virus que genere una pandemia, si eso me va a beneficiar a una costa de la muerte de miles de personas, digo hipotéticamente hablando, ¿verdad? También dentro de este argumentario, dentro de esta antropología sana que tenemos que tener, debemos tomar en cuenta además los aportes científicos, sobre todo desde la biología molecular, la embriología y la genética. Los puntos que me han pedido que trate en esta sesión, esperemos que dé tiempo porque es demasiada información, son 4. El inicio de la vida desde la concepción, el derecho del niño a nacer, hablar sobre el aborto y los riesgos reales del aborto y algunos datos sobre el aborto en caso de violación. Vamos a dejar en el tintero muchos más, pero bueno, por lo menos en esta sesión que tengamos algunas bases comunes sobre algunos de estos temas. En primer lugar, hablaremos del inicio de la vida humana desde la concepción y del derecho a la vida. En las últimas décadas, algunos han puesto en duda que el embrión humano, desde su concepción, sea un individuo de la especie humana, que se trate de un ser humano. La cuestión relativa al estatuto del embrión humano, es decir, desde cuándo somos humanos, desde cuándo comienza nuestra existencia, el decir es persona, es una cosa, es un intermedio entre persona y cosa, ¿qué es? Es tal vez la más conflictiva en el debate bioético actual, porque si yo no tengo una concepción de quién es el que tengo enfrente, sin importar el estadio de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, entonces prácticamente es como hablar a la pared. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de algunos fundamentos sobre el inicio de la vida humana, y para eso vamos a hablar del estatuto antropológico del embrión, es decir, repito, desde cuándo comenzamos cada uno de nosotros a ser nosotros mismos. El haber alcanzado el estatuto de individuo humano o de persona humana significa que el embrión tiene, en primer lugar, un estatuto moral correspondiente, es decir, no es un algo, sino un alguien, no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. También posee una dignidad que es intrínseca, propia, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. De esta dignidad brotan unos derechos que son fundamentales, inviolables, y si ese nuevo ser está vivo, pertenece a la especie humana y posee una dignidad intrínseca, su primer derecho fundamental es a vivir. Por tanto, existe el derecho de proteger al embrión desde el momento que pasa a ser uno de los nuestros, un miembro de la familia humana. Cuando no se reconoce y se respeta este estatuto antropológico del embrión, nos podemos encontrar voces como estas. Por ejemplo, Viviana Aido, que fue ministro de Igualdad en España en tiempos de Zapatero, en una entrevista de radio le preguntaron que para ella un feto de 13 semanas, ¿qué era? Y la respuesta que dio a nivel nacional, un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Bueno, después de escuchar una afirmación como esta, que tiene todo menos una base científica, podríamos hacer la siguiente reflexión. Yo no sé qué tantos de los que estén viendo este video tengan algún conocimiento de embriología, de genética, de biología. Vamos a usar algo que yo creo que todos los que estén escuchando seguramente sí poseen, que es el sentido común. Si nos dice que un feto de 13 semanas es un ser vivo, cualquier ser vivo sobre la faz de la Tierra pertenece a una especie determinada. Si ese ser vivo ha sido originado por un hombre
y una mujer, ese ser vivo pertenece a la especie humana, por tanto es un ser humano, ¿no? Entonces simplemente, muchas veces con el simple sentido común, podemos dar respuesta a las supuestas afirmaciones que ellos dicen que son científicas, más bien son pseudocientíficas o incluso acientíficas, porque no tienen ni pies ni cabeza. Otro ejemplo, en el que me voy a detener un poquito más, cuando se realizó una de las leyes del aborto aquí en México en el 2007, en abril del 2007, el Colegio de Bioética de México publicó en el periódico Reforma, y es interesante porque habla del Colegio de Bioética de México, un colegio conformado supuestamente por expertos en bioética de todo el país. Y publicaron un comunicado que dijo lo siguiente: en un Estado laico no se puede permitir que las creencias o ideologías religiosas influyan sobre las leyes. Desde esta perspectiva laica expresamos nuestra opinión con argumentos bioéticos y científicos. Y comienzan diciendo: los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión humano, fisiología, indican, y luego dicen ellos, sin lugar a dudas, que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona. Y aquí vamos a ver los argumentos que presentan. El primero de ellos: carece de vida independiente. Es totalmente inviable fuera del útero. Segundo, no por poseer el genoma completo podemos considerar al embrión como persona, pues esto obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma completo. Extirpar un órgano equivaldría a matar a miles de millones de personas. Siguen diciendo: a las 12 semanas, el desarrollo del cerebro apenas está en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral y no se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región, por lo que no hay sensaciones. Por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial. Hasta ahí el comunicado. Veamos ahora si son ciertas estas afirmaciones. A lo primero que ellos comienzan diciendo: en un Estado laico como México no se puede permitir que las creencias o ideologías religiosas influyan sobre las leyes que van a regir tanto a creyentes como no creyentes. Es desde esta perspectiva laica que expresamos nuestra opinión con argumentos bioéticos y científicos. Bien, ¿qué decir ahí en primer lugar? Que la defensa de la vida humana no depende de si eres creyente o no, brota del conocimiento científico que demuestra que la vida humana comienza en la concepción. Por lo menos hoy, ahorita que estamos comenzando abril del 2020, siglo XXI, la evidencia científica de la que disponemos hasta el momento nos lleva a afirmar sin lugar a dudas que la vida humana comienza en la concepción. Por tanto, cualquier cosa que se haga en contra de esa vida es un atentado a su dignidad y a sus derechos humanos fundamentales. Por tanto, ellos no están expresando una opinión con argumentos bioéticos y científicos, como dicen, sino ideológicos. Es decir, en un Estado laico como México no se puede permitir que las creencias o la religión influya sobre las leyes, pero su ideología, que es reduccionista y que mata, esa sí puede influir. Baste poner un ejemplo. Naz Gentov, historiador ateo, provida, decía: decir que el exterminio puede tener lugar porque el cerebro aún no funciona o porque esa cosa no es aún una persona, falla en un punto fundamental. Independientemente del hecho de que la vida sea eliminada en la semana 4 o en la 14, la víctima es uno de nuestra especie y lo es desde el principio. Y lo dice un ateo. Por tanto,
no es una cuestión religiosa el defender la vida humana. La Iglesia no tiene el monopolio de la defensa de la vida. Repito, acuérdense de Terencio: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. El defender la vida humana es una cuestión de humanidad. El siguiente párrafo que ellos dicen: los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión, fisiología del embarazo, indican sin lugar a dudas que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona. Bien, que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción es algo en lo que concuerdan las tres áreas del conocimiento de la biología molecular, la genética y la embriología. Si un embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, entonces ¿qué es? ¿Una planta, un conejo, un extraterrestre, una cosa, una piedra? Somos seres humanos, personas, desde el momento mismo de la concepción. Jamás llegaremos a ser personas si no lo hemos sido desde entonces. Y esto parte de un principio filosófico muy sencillo. Es lo que es y no es lo que no es. Si tú desde el primer momento de tu existencia no eres tú, no lo serás a lo largo de la misma. O lo eres desde el primer momento o no lo serás jamás, porque en el desarrollo humano se da un continuo, no hay saltos. Desde que comienza tu existencia hasta el día en que te mueras, eres y seguirás siendo tú mismo, en distintas etapas de desarrollo, pero eres tú desde el primer momento y hasta el final de tu vida. Siguen diciendo ellos: carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero. Toma, claro, y si a un recién nacido lo dejas debajo de un árbol, pues también es inviable y se muere. Este nuevo ser, que pertenece a la especie humana, es autónomo, es decir, se desarrolla a sí mismo. El cordón umbilical, la placenta, los genera el nuevo bebé, no la mamá. No confundamos dependencia con autonomía. Si bien es cierto que un embrión depende de su madre, del vientre de su madre, para desarrollarse, también un bebé nacido depende de sus padres para crecer y valerse por sí mismo. Un enfermo, que no puede valerse por sí mismo, requiere de otros que lo cuiden, lo alimenten, lo muevan, lo limpien, pero son autónomos en sí mismos. Por tanto, no confundamos dependencia con autonomía. Si bien somos seres autónomos, nos valemos por nosotros mismos a la hora de dirigir nuestro propio desarrollo, eso no quiere decir que no requiramos en algunas etapas de nuestro desarrollo depender de otro para que podamos salir adelante. Luego dicen: si bien posee el genoma humano completo, considerar por esto que el embrión de 12 semanas es persona obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma humano. La extirpación de un órgano equivaldría entonces a matar a miles de millones de personas. Bien, con esta afirmación ya uno no sabe si ponerse a llorar o a reír, porque supuestamente el Colegio de Bioética de México expresa su opinión con argumentos, dicen ellos, bioéticos y científicos. Pues ahora bien, si como científicos no saben distinguir entre una célula originada y una célula originante, apaga y vámonos. Prácticamente tendrían que volver a empezar a estudiar pues la especialidad que cada uno tenga. Cualquier célula del cuerpo humano es una célula originada por una célula
originante, que es el cigoto. Es ese momento en que se unen óvulo y el espermatozoide, fusionan sus pronúcleos y surge una nueva identidad biológica que llamamos cigoto. Es una célula originante de la cual van a surgir los más de 200 tipos celulares que tiene el cuerpo humano con los millones y millones de células, todas ellas originadas. Por eso, si te extirpan un órgano, este está compuesto por células originadas y no por miles de millones de personas. Aquí te das cuenta que de opiniones científicas y bioéticas no tienen nada. Debemos ser más serios en estos temas porque todos ellos implican el cuidado de una vida humana. Y por último, dicen ellos, a las 12 semanas el desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales. No se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han establecido conexiones nerviosas, porque entonces no hay sensaciones. Por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial y mucho menos sufrir o gozar. La sensación, la capacidad de experimentar dolor, sufrir o gozar, no son determinantes para decir si es o no persona. Les voy a poner un par de ejemplos. Si alguno de ustedes lo han operado alguna vez con anestesia general, en el momento que se duermen, para que ya los operen, ¿han sentido algo? Pues no, están anestesiados. Entonces, como no sintieron nada, dejaron de ser personas. Ahora bien, hay una enfermedad que se llama la analgesia congénita, que quienes la padecen no sienten dolor. Todos ustedes saben que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si tú pones la mano sobre el fuego y te quemas, luego la retiras. Bueno, las personas que tienen analgesia congénita, pues, se pueden clavar un cuchillo, pueden estar quemándose y no sienten dolor. ¿Acaso por eso dejan de ser personas? Entonces, afirmar que todo esto son argumentos científicos y bioéticos en un tema tan delicado como lo es el inicio de la vida humana, deja mucho que desear. El doctor James decía, decir que el comienzo de la vida humana no puede ser determinado científicamente es ridículo. El Mosby's Medical, que es prácticamente la Biblia de los que estudian medicina, un diccionario médico importantísimo, define el embarazo como en el preciso y único momento de la concepción, la mujer está embarazada con un nuevo ser individual, ¿sí? Un ser humano. El profesor Levin Jones, un muy conocido autor sobre temas médicos, define la concepción y el inicio del embarazo diciendo: cuando el material genético masculino del espermatozoide se une al material genético femenino del óvulo, se forma un nuevo individuo. Bien, todo esto para entrarnos de lleno en lo que nos dice la biología. Luego voy a hablar muy breve de la embriología y la genética para darnos cuenta que la ciencia, desde estas tres ramas del saber, nos demuestra sin lugar a dudas que desde el momento de la concepción estamos ante un nuevo individuo que pertenece a la especie humana, ante un ser humano. Este nuevo ser humano se origina cuando dos células haploides, quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas, el gameto femenino, el óvulo, con 23 cromosomas, y el gameto masculino, espermatozoide, con otros 23 cromosomas, se unen mediante un proceso que se llama la singamia, dando origen a una nueva célula, con un nuevo sistema genético distinto, con 46 cromosomas, que son los que caracterizan a todos los miembros de la especie humana
y que se denomina cigoto, el cual comienza a desarrollarse de manera individual, multiplicando el número de células en un proceso que se llama mitosis, que lleva a la formación de un grupo de células llamadas blastómeros que en su conjunto se definen como mórula porque tiene forma como de una mora. Después, en la etapa de blastocisto, aproximadamente a los 5 días de la concepción, empieza la implantación en el endometrio para continuar su desarrollo en etapa de embrión, para luego, como feto, desarrollarse durante los meses siguientes hasta nacer. Aquí nos encontramos con 3 palabras muy interesantes. La primera de ellas es cigoto, luego embrión y luego feto. Cigoto, una palabra que a lo mejor suena muy fea, es un cigoto. Bueno, etimológicamente cigoto significa acoplado, porque se están acoplando el óvulo y el espermatozoide para combinar sus pronúcleos y dar lugar a un nuevo ser vivo. Desde el momento que comienza la división celular hasta aproximadamente la semana 8 después de la concepción, se le denomina embrión. Embrión quiere decir el que crece desde dentro. Por eso, desde el momento en que es un cigoto, comienza la división celular, 2, 3, 4 células, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Va creciendo desde dentro. Todavía no vemos un fenotipo, una forma humana, porque se está desarrollando, se está especializando. Cada célula está yendo para donde tiene que ir. Unas van para placenta, otras van para cordón umbilical. Las que conforman la masa celular interna van a ir formando lo que son células sanguíneas, de hueso, etcétera, etcétera. Embrión que crece desde dentro. Y feto, también puede sonar muy feo, es un feto. Feto etimológicamente quiere decir descendencia por nacer. En este caso concreto, hijo por nacer, el ser humano que está por nacer. Entonces, desde el punto de vista biológico, entendiendo la etimología de estos conceptos, no nos tendría que dar temor de repente usar estas palabras en su contexto adecuado. Claro, si las usamos, sobre todo la palabra feto, para denostar o despreciar ese ser que está en desarrollo, para justificar el aborto y todo eso, bueno, pues ya hay otras consecuencias. Pero si las usamos en el contexto biológico adecuado, así es como se llaman las distintas etapas de desarrollo: cigoto, embrión, feto, recién nacido, niño, joven, adulto, anciano, en fin, biológicamente todas las etapas del desarrollo humano ya están nombradas. Desde el punto de vista biológico, nos encontramos que hay una serie de propiedades que posee todo individuo de la especie humana. En primer lugar, nos encontramos con una novedad biológica. En el momento en que se funden los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide, nace algo nuevo, diferente al papá y a la mamá. Otra característica es la especificidad. Todo ser vivo pertenece a una especie específica. El embrión, desde el primer momento, pertenece a la especie humana. Y otra característica es, otra propiedad, la unidad. Se trata de una individualidad biológica de un todo compuesto por partes organizadas y que tiene un centro coordinador, que es el genoma humano. Dentro de todo este proceso autónomo de desarrollo nos encontramos 3 características que nos confirman la existencia de ese nuevo ser. La primera de ellas es la coordinación. Desde la unión de los gametos, el desarrollo celular, vemos que se da un proceso completamente coordinado bajo el control del nuevo genoma, lo que nos indica que nos encontramos ante un individuo, porque él dirige su propio desarrollo. La segunda característica es la continuidad. Todo el proceso de ese nuevo ser humano
se desarrolla con una sucesión ininterrumpida de acontecimientos, por lo que afirmamos que es siempre el mismo e idéntico ser el que se está formando. Por eso podemos afirmar que desde el momento de la concepción, tú eres tú y no otra persona. Y lo serás a lo largo de toda tu existencia. Y la siguiente característica es la gradualidad. Está demostrado que la forma o el desarrollo final es gradual. Está dentro de un proceso de crecimiento de todo ser humano, lo que nos lleva a mantener siempre al mismo individuo idéntico con una autonomía propia. El doctor Fontana decía: un aspecto biológico que apoya que el embrión humano en fase de preimplantación, es decir, en los primeros 14 días de desarrollo, desde el momento de la concepción, va recorriendo las trompas de Falopio con la división celular. Cuando llega a la etapa de blastocisto, se empieza a implantar en el endometrio y termina aproximadamente a los 14 días. En esa etapa, de esos 14 días antes de terminar de implantarse completamente en el endometrio, no es un conglomerado de células, no es un montón de células sin estructura organizada, sino que es un ente biológico distinto a la madre, que ella lo identifica como tal, y para prevenir su rechazo desarrolla un complejo mecanismo de inmunotolerancia. Se los pongo en palabras mucho más sencillas. Cuando a ti te pica, por ejemplo, una avispa y te inyecta un veneno, tu cuerpo de manera natural lo que hace es reaccionar. Los glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos para rechazar esa cosa extraña que se ha metido dentro tuyo y que puede hacerte daño. El embrión dentro del cuerpo de la madre, que ya se ha demostrado que es diferente a la mamá, es un nuevo individuo humano, no deja de ser un cuerpo extraño dentro del cuerpo de la madre. De manera natural, la mamá tendría que protegerse, tendría que generar anticuerpos para desechar esa cosa que se ha metido dentro de ella. Sin embargo, la doctora Moratalla, junto con su equipo de investigadores en la Universidad de Navarra, descubrió que desde el momento de la concepción se establece un diálogo entre el bebé y la mamá. Claro, esto es a nivel químico molecular, y quien inicia ese diálogo no es la mamá, es el bebé. Si lo pudiéramos poner en palabras sencillas, que cualquiera lo entendiera, ese diálogo a nivel químico molecular diría algo así como esto: «Hey mamá, que estoy aquí, que soy tu hijo, no soy un bicho raro, no generes anticuerpos y no me rechaces. Es más, prepárate porque ahí voy». Y en el momento que continúa su división celular, va por las trompas de Falopio 4 o 5 días hasta que llega al útero de la mujer para empezar la implantación, la madre ha escuchado a su hijo, no ha generado anticuerpos. Es más, ha cambiado radicalmente todo su metabolismo para que cuando su hijo llegue al útero se pueda implantar en el endometrio y continuar con su desarrollo. Esto es impresionante. Jean Rostand, premio Nobel de Biología, decía: en la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre, todo entero, ya está en el óvulo fecundado. Y esto es impresionante, porque desde el momento de la concepción ya está determinado si eres hombre o mujer, XY o XX, no hay más, Esa sería cuestión para otro tema. Ya está determinada qué altura tendrás, qué color de ojos, el tamaño, el pelo, quien lo tenga, ¿verdad? Uno pues carece de él, pero bueno. Todo tú ya estás
en ese óvulo fecundado, en ese cigoto. El doctor Angelo Luigi Vescovi, profesor de biología celular en un hospital de Milán, decía: el embrión es un ser humano. Esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior, hasta la implantación, hasta después de las 12 semanas, cuando ustedes quieran, es arbitrario y no sostenido por argumentación científica. Encontramos también quienes, con el afán de confundir, nos presentan el término de preembrión para referirse a ese ser humano o a ese nuevo ser en la etapa de preimplanto, es decir, en los 14 primeros días. Dicen, es un preembrión, todavía no es persona, es una prepersona, pero llegará a serlo. Todavía no es un embrión, pero llegará a serlo. Todavía no es un ser humano, pero llegará a serlo. Bien, el doctor Kischer, profesor de anatomía y embriología, dice: el término preembrión es la gran mentira de la embriología humana. El término preembrión no existe en biología. El llamado preembrión es una falsa fase de desarrollo humano que le inventó un embriólogo de anfibios, de ranas, solo por razones políticas o ideológicas. No tiene justificación creíble alguna. Por lo tanto, su inclusión en el lenguaje de la embriología presenta un enredo de colosales dimensiones. Hay quien dice que en estos primeros estadios de desarrollo, en estos primeros 14 días, como el embrión no tiene forma humana, porque apenas es desde el cigoto que empieza la división celular, pues todavía no hay un fenotipo, no hay una forma del embrioncito, hay un genotipo, que es lo que hace que cada célula vaya para donde tiene que ir y luego de origen a los huesos, a los ojos, a la boca, etc. Por tanto, dicen que es una persona en potencia. Todavía no lo es, dicen ellos, pero llegará a serlo. Bien, quienes hacen estas afirmaciones, lo único que denotan es una carencia de formación filosófica. Porque cuando hablamos de potencia hay que hablar también de acto. Desde el momento de la concepción tenemos una persona en acto. Desde el cigoto ya eres tú. Y lo vas a hacer a lo largo de toda tu vida. Por lo tanto, ya eres en acto. Lo que está en potencia son tus perfecciones. Todavía no tienes brazos, pero los tendrás. Todavía no tienes ojos, pero los tendrás. Todavía no tienes corazón, pero lo tendrás. No podrías tener nada de eso si antes no fueras en acto tú mismo. Por tanto, no es una persona en potencia, es una persona en acto que tiene sus perfecciones en potencia, es decir, que se van a ir desarrollando a lo largo de todo su, valga la redundancia, desarrollo. Otras aportaciones que nos hace la embriología y la genética. Pues los embriólogos Moore y Persot dicen: el cigoto es la célula que resulta de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Un cigoto es el inicio de una nueva vida humana. Los embriólogos O'Reilly y Müller dicen: aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización, la concepción, es un hito crítico, porque en circunstancias ordinarias, un organismo humano nuevo, genéticamente distinto, es formado cuando los cromosomas provenientes de los pronúcleos del macho y de la hembra, del espermatozoide y del óvulo, se mezclan en el oocito. El doctor Lacadena, catedrático de genética en la Complutense de Madrid, decía: el proceso de esta nueva vida comienza en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, hincha su cabeza
y libera la carga genética que porta. La suma de dos gametos no produce una célula normal, una célula originada, sino un cigoto, una célula originante, con un programa genético humano y por tanto vida humana y no de cualquier otra especie. Hay un genetista que a mí en lo particular me gusta mucho por la claridad y la profundidad de sus ideas, el doctor Jeroen Lejeune, padre de la genética moderna. Él fue el que descubrió el gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down. Decía, en cuanto los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN, para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. No se trata, dice él, de una opinión. Es que yo opino que hasta las 12 semanas, es que yo opino que hasta... No es una opinión. Tampoco es un postulado moral, no es algo que alguien se ha inventado desde la fe, desde la religión. Tampoco es una idea filosófica. Dice él, es una verdad experimental. Afirmar que la vida humana comienza en una etapa posterior a la fecundación no es científico. Es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. Sigue diciendo, aceptar el hecho de que después de la concepción un nuevo ser humano cobra vida no es motivo ya de pruebas o de opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Bien, los datos que hemos visto hasta ahora de la biología, embriología, genética, nos muestran que el ser que inicia el desarrollo en el vientre materno es un nuevo organismo de la especie humana, dotado de un genoma diferente al del padre y al de la madre. Afirmar que la concepción da origen a una nueva e individual materia corpórea humana implica sostener que es un individuo de la especie humana, un ser humano. En el cigoto comienza una nueva existencia o ciclo vital. Es el inicio de un nuevo y original cuerpo humano. Por tanto, es ilícita la producción, manipulación, experimentación o destrucción de dichos embriones. El ser humano debe ser, por tanto, respetado y tratado como persona desde el instante mismo de su concepción, y se le deben reconocer todos los derechos de las personas, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano vivo a vivir. Decían Castilla y Cortázar, cuando hay vida humana debidamente individualizada, ha de decirlo la ciencia. Es decir, la ciencia me dice cuando hay un nuevo ser biológicamente vivo que comienza su existencia y a qué especie pertenece. Dicen luego ellos, la filosofía en eso depende de la ciencia. Lo que sí puede decir la filosofía es que cuando hay una vida humana individualizada, el cigoto, allí hay una persona en sentido constitutivo. Y es más que evidente. Desde el primer momento de la existencia, no estamos solamente ante una nueva novedad biológica, un ser vivo que en este caso pertenece a la especie humana, un individuo de la especie humana biológicamente hablando. Estamos ante una persona humana con una dignidad intrínseca propia y unos derechos que son inviolables. Bien, esos serían los dos primeros puntos que me pidieron ver. Ahora hablaremos un poquito sobre el aborto, los riesgos reales del aborto y datos sobre el aborto en caso de violación. Esperemos que nos dé tiempo.
para hablar un poquito en general del aborto, sería una plática completamente diversa, pero quise hacer algo diferente. Si ustedes agarran y buscan manifestaciones proabortistas, de las que llevan el pañuelito verde y traen sus pancartas, etcétera, etcétera, te vas encontrando una serie de eslogans repetitivos, porque ni para eso tienen creatividad u originalidad. Lo que ha funcionado en otros lados simplemente lo copian y lo repiten como cotorros, ¿verdad? Que si la mujer es dueña de su cuerpo para hacer con él lo que quiera, que lo que hay dentro de su cuerpo no es un ser humano, es un parásito y cosas así. Bueno, voy a hablar de algunos de estos eslogan para ver qué tanto sentido tienen y cómo podríamos a lo mejor contraargumentar. Bueno, sería argumentar, porque pues argumentos ellos realmente no es que usen, porque un argumento se fundamenta en la razón, en la verdad, en lo objetivo, y lo único que hacen es presentar eslogans sin ton ni son, que no tienen ninguna fundamentación ni antropológica ni científica. Te encuentras, por ejemplo, en las marchas un cartel que te dice: educación sexual para poder optar, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, si la educación sexual fuese realmente integral, es decir, que respetase la dignidad y la integridad de la persona, adelante. Esa sería una educación sexual como debe ser, respetando la integridad y la totalidad de la persona. Lo que promueven hoy en día como educación sexual, que simplemente es quedarnos en la parte sensitivo-genital, como si fuéramos animalitos, el póntelo y pónselo, el evitar contagios, etcétera, etcétera, el dejarse llevar porque somos seres sensitivos o sensibles, y no tomar en cuenta la razón y la voluntad humana, que nos diferencia radicalmente de cualquier otro ser vivo, pues es una perversión de la educación sexual. El 45%, luego dicen anticonceptivos para no abortar, el 45% de las adolescentes y jóvenes que van a abortar lo hacen por fallo del condón, el 45%. Entonces, anticonceptivos para no abortar, cuando la mitad de ellas, cuando falla, aborta. Y estos datos no nos los da la Iglesia Católica, nos los da la Clínica Dator, que es la principal clínica abortista en Madrid. Luego te dicen aborto legal para no morir. El doctor Elar Korch de Chile, un país donde está restringido el aborto y prohibido prácticamente en su totalidad, es el país con el menor índice de muertes maternas y es el que tiene una de las leyes más restrictivas sobre el aborto. Por tanto, educación sexual para poder optar, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, es una falacia. Luego te encuentras otra pancarta: yo decido sobre mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo. Pues bien, claro, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, pero lo que hay dentro de una mujer embarazada no es tu cuerpo, es el de tu hijo. Si fuese tu cuerpo, al abortar serías tú la que muriera. Sin embargo, quien muere es el bebé. Luego te encuentras otras que te dicen: el feto es, mientras no se demuestre lo contrario, un parásito del cuerpo de la madre. Cuando yo vi este eslogan, pues simplemente me fui al diccionario. Parásito: se aplica al organismo que vive en el interior o en la superficie, y aquí viene la clave, de otro de distinta especie, y se alimenta de él sin causarle la muerte. El embrión dentro del cuerpo de la madre no es de una especie diferente a la madre que lo lleva dentro. Ambos son seres humanos, por tanto ya está demostrado. Y podríamos seguir así, desmontando cada uno de los eslogan que usan, pues carecen no solo de sentido común, sino, como les decía, de fundamento racional o científico. Algunos riesgos reales del aborto. El aborto, legal o ilegal, también daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle la muerte.
La propaganda proabortista continuamente proclama la mentira de que el aborto legal es médicamente seguro y que es necesario legalizarlo o despenalizarlo debido a la gran cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal. Está demostrado que todos estos grupos proabortistas inflan exageradamente, en algunos casos hasta lo multiplican por 300 el dato real de muertes de mujeres por aborto. Claro, porque son tan pocos los casos que si los presentaran así sería algo insignificante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Claro, no es lo mismo que digan, en México mueren al año unas 50 mujeres más o menos por aborto en el país, es decir, son datos del INEGI, datos que se pueden comprobar, y ellos dicen, bueno, si dijéramos 50, pues no pinta. Y te encuentras datos que han dicho que en México mueren 1 millón de mujeres, 850.000, 500.000, en fin, si se trata de inflar los números, pues podemos poner la cantidad que queramos. Ahora bien, ¿qué consecuencias biológicas nos encontramos en el aborto? Un testimonio de una mujer que abortó. Mi médico no me contó que podría tener una abundante hemorragia y una infección que me podría durar semanas, como así fue. Tampoco me dijo nada sobre la posibilidad de que me extirpasen el útero, tal como me hicieron 8 meses más tarde. Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las hemorragias, complicaciones debido a la anestesia, embolias pulmonares o del líquido amniótico, perforaciones en el útero, laceraciones, desgarros. Estadísticamente hablando, se estima que el riesgo inmediato de dichas complicaciones es de un 10%, pero las complicaciones a largo plazo son de entre un 20 y 50%. Algunas complicaciones principales en los métodos abortivos, complicaciones como pueden ser infecciones, trauma de cervix, peritonitis, endometritis, en fin, una cantidad de complicaciones enormes. A esto se le puede unir las complicaciones psicológicas. El 35% pensó que había recibido la visita de un hijo abortado, 54% tuvo pesadillas, 64% síntomas de locura, 73% le venían recuerdos de esta experiencia, etcétera, etcétera. En fin, podría seguirles dando datos. Si en algún momento quieren toda esta información mucho más detallada, pueden contactar con Jubi y a través de ellos podemos mandarles todos los documentos, estadísticas, estudios que hay de todo esto. Y por último, si me da tiempo, brevemente hablar un poquito de lo que es el aborto por violación. ¿Qué tendríamos que decir aquí? La violación de una madre no justifica éticamente el aborto. Es un principio ético elemental de que un mal no se corrige ni que se compensa con otro que lo supere. Cuando una mujer que ha sido violada y queda embarazada y la llevas a abortar, no queda desviolada. Sigue existiendo el trauma post-violación y le estoy agregando el trauma post-aborto. Por tanto, el aborto por violación no es optar por el mal menor, sino permitir el mal mayor. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido no priva al bebé de su derecho a la vida. El no nacido no es un agresor, sino una segunda víctima inocente que no debe recibir la pena de muerte por el crimen de su padre. Bueno, tuve que acelerarle un poquito porque el tiempo ya se nos fue. Espero que este bombardeo de información, desde el punto de vista de la antropología, la ciencia y la bioética, les pueda ayudar a todos ustedes a tener algunos argumentos que les ayuden a defender la vida humana. Recuerden lo que decía en su momento Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, número 5. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, porque toda vida importa y cada vida importa. Digamos todos sí a la vida. Muchas gracias.